¿Te imaginas esos seres cósmicos o divinos que están utilizándome como comedia? ¿no? Bien curados de la vida. Si nosotros ¿Qué le lo hacemos? utilizamos ¿Qué le hacemos ahora a este güey? ¿Qué le hacemos? Todo está ¿Qué marchando le demasiado bien. queremos? Hay que darle un giro. Este episodio es patrocinado por Awen Diseño, artículos personalizados hasta donde alcance tu imaginación, y Footpool, billar y fútbol en la misma mesa. Bienvenidos, corajudos. ¿Cómo están? Otro episodio más. Aquí acompañados de todo el equipo. Ya se nos está haciendo costumbre porque la neta está muy chido esto. La neta sí. Gracias a las peticiones y los comentarios, aquí están de regreso. Sí, aquí estamos, los cuatro. Y pues bueno, bienvenidos. Nuevamente presento a todo el equipo porque parece que tenemos que hacerlo en cada episodio porque no se aprenden nuestros nombres. Empezando por Entonces, ti, Michela. yo soy Jim, el Warrior. Ya me ubican. Y de este lado tenemos a Blue Rain, Hello. ya súper conocidísima también. Tenemos a Ale, el Jesus también, súper conocido. Y obviamente tenemos a Yuki. Hoy sí dije bien su nombre. El otro lo editamos, ellos no saben que lo editamos. Ah, cierto. Ups. Bueno, siempre lo he dicho bien. Otro día más diciéndolo bien. Y pues bueno, estamos aquí congregados todos para hablar de un tema súper interesante. Vamos a hablar de realidades simuladas. Ánimo. Era la expectativa. Se me olvidó. El guión. Realidades simuladas. Entonces, muchos ya se han acercado a estos temas pues a través de diferentes obras, como ya sean películas, series, libros, incluso charlas hasta filosóficas o físicas. Y bueno, nos vamos a adentrar un poquito, se va a poner medio raro, pero va a estar a gusto, ¿no? Sí. Va a estar muy chido. Sí, claro. Esa es tu realidad. De hecho, muchos se van a dar cuenta que se han acercado a este tema sin saberlo. Justamente. Sí, es algo que parece complejo, pero es simple a la vez. Así es. ¿No? Ya te tumbaste el eslogan de entorno simple, gracias. ¿En serio? Sí, ellos dicen, es simple al final, siempre. Qué pena, qué pena. Ni modo, bueno. Sale a pasar, saludos. Y pues vámonos adentrando en el tema con revisemos el concepto de qué es realidad. Hablando de, pues ahorita vamos a hablar de simulaciones, pero ¿qué es la realidad? No fumé antes de empezar a... ¿No? No. ¿Fue el único? Sí, Demonios, me dejaron abajo o arriba. sí. No, bueno. ¿Qué es la realidad ya? Realidad. La realidad. Ay, no es cierto. La oda, ¿no? A la realidad. Pues bueno, es lo que podemos percibir, o lo que, sí, más bien nuestra interpretación de lo que percibimos a través de los sentidos. En este caso, pues principalmente a través de la vista, pero no nada más es la vista, porque también nos influye el oído, pues los demás sentidos, el tacto, olor, etcétera. Y todo este conjunto es el que forma nuestra realidad. Entonces nosotros creemos que vivimos en nuestra realidad, pero ¿es real? Ay, no se cree. Eso es lo que percibimos. Exacto, es lo que percibimos. Ok. Por dos. Copy paste. Ey, no, derechos de autor. A ver. Algo más Para auténtico. mí es como estar consciente de lo que está pasando, ¿no? Estoy consciente de lo que estoy viendo, sintiendo, escuchando, como mencionaban. O sea, la realidad tiene que ver con la conciencia. Una conciencia, estoy consciente, ¿no? Porque luego pasa algo, pero es que no me acuerdo qué pasó, o sea, no sabes si sí sucedió o no pasó, no estás consciente. Entonces cuando ya estás consciente, siento que es cuando estás en la realidad. Y si no estás consciente, no estás seguro si fue realidad. ¿Va por ahí?
Ok, ok. Bien. Y Yo decía que por dos, porque ya iba a decir, la realidad Porque es soy eso. imagen. No, porque es un conjunto de todos los sentidos, que al final de cuentas cada persona tiene su propia realidad y yo no puedo decir que mi realidad es tu realidad porque no hay una realidad absoluta, porque cada persona por sus diferentes procesos, pues tiene su propia realidad. su propia realidad. Su percepción de la realidad, ¿no? Ok, ok. Entonces, aquello que no percibamos no es real. A lo mejor para nosotros no, pero para el Para otro otra sí, que sí persona, lo sí. percibió. Pero si no lo podemos percibir. Pues aunque no lo puedas percibir, hay personas para las que sí es real, como el caso con las religiones, por ejemplo. No, pero el caso de los borrachitos que ya están loquitos y ellos están en su mundo. ¿No has visto el video del borrachito que Ellos lo están en ataca un perro? Y él estaba peleándose contra el perro. Él está en una realidad en la que está peleando con él. Y tú lo ves, Y tú no lo y ves. para ti no, pero él está en una realidad en la que... O el que acaba de salir hace poquito, el de estoy agarrando señal. Ah, sí, De sí. vuelta a la realidad. Fíjate, me preguntaron, ¿de dónde vienes y a dónde vas? ¿No? Vengo de Hermosillo y voy a Hermosillo porque Hermosillo Para él está... es su realidad. Pero no sabemos en qué realidad Tú no- estaba él. tú no lo Sí. percibes, pero Cosa sí rara, percibes. cosa rara. No puedes saber que todos perciben lo mismo. Sí, pero bueno, podemos hacer comprobaciones de que todos percibimos lo mismo, ¿no? Porque, por ejemplo, pero también es parte de una construcción. Por ejemplo, todos los que estamos aquí vemos el micrófono color azul y Ajá. todos lo percibimos como azul, pero no Pero sabemos si hay otra persona que lo perciba de un color distinto. Pero con el como mismo esto, tono. nosotros vemos que sube y baja eso que acabo de aventar, ¿no? ¿Ok? Sí. Pero en mi realidad fueron dos cosas. ¿En la tuya también? En Sí. mi realidad estás ensuciando el set. Y lo acabamos de barrer. Ups, excusa. Entonces, si en algún momento, por ejemplo, caemos en coma y no somos conscientes de lo que está pasando, la realidad ya no es real, ya no existe. Para los demás es real. Para el que está en coma, No no, estás no consciente está consciente de lo que de qué está está pasando. pasando. Pero entonces ustedes están hablando de una realidad individual. Es decir, ¿no existe la realidad colectiva? ¿Sí o no? Ajá, ¿no? Porque ajá, no existe. Porque yo voy a percibir ciertas cosas de una manera, tú de otra y yo de otra, y al final le vamos a dar un significado a esa realidad, pero de Ujú. manera propia. ¿Qué es lo que pasa con los que estamos bien ciegos? Yo no veo las luces de noche igual que tú las ves, porque yo a lo mejor yo tengo astigmatismo y las veo acá y me va a quemar el ojo y tú las ves tranqui, tú las ves como poquito. Entonces, es como mi ejemplo de la Ok. realidad. Yo lo definiría como tal, como dice el título, como una simulación. Justamente porque cada quien está diciendo que tiene una realidad individual, ¿no? Y todos tenemos que compartir en algún momento esa realidad para poder vivir en conjunto, para poder trabajar, estudiar, formar familias, amistades, cualquier tipo de lazo. Entonces tenemos que convivir y tenemos que cimentar todo en una realidad social, por ejemplo. Entonces, la realidad social es un constructo. Es algo que no existe, pero todos acordamos que sí existe. ¿Va? Por ejemplo, lo que estaban diciendo hace un momento, esto se va a llamar azul. Posiblemente no lo percibimos igual, en el mismo tono, o tenemos distinta configuración de nuestro cerebro, nuestros bastones, las células de los ojos, que nos hacen verlo diferente, pero ya todos estamos poniéndonos de acuerdo que eso, incluso que eso se llama micrófono, ¿no? Porque yo puedo decir, micrófono, ¿no? Sabemos Y, que no todos vamos a decir, ¿no es cierto? ajá, no estamos de acuerdo todos, entonces eso es micrófono, ¿no? Yo te apoyo. O por ejemplo, Todo el equipo estamos ciegos, todos tenemos lentes. Entonces, de hecho, es muy probable que cada quien perciba los objetos. sí, de todos manera tenemos una diferente. alteración de la percepción. Es más, quítense los ejercicios. Oh, No, no veo ¿qué es lo nada. que ves, verdad? Nada. Ah, sí, entonces es una forma de ponernos de acuerdo. Sí, por ejemplo, cuando decías, yo puedo decir para mí hoy es viernes y todos dicen,
no, hoy es domingo, porque así está establecido, como dices, por la sociedad, llevan control, las horas del día, son las 7 y para mí son las 3 de la mañana. ¿Cómo ya se llega a ese acuerdo, no? Tenemos que estar todos en conjunto para poder convivir. Sí, es decir, simulamos que es real, Pues ayuda a porque nuestra, perdón, ayuda a nuestra funcionalidad, ¿no? El hecho de que exista unos ciertos parámetros, por ejemplo, de tiempo para medir horas, días, no sé, también las normas sociales, por ejemplo. O sea, necesitamos como de estos parámetros para funcionar de manera adecuada, lo pongo entre comillas, porque realmente pues eso también es una construcción social, pero necesitamos esto para ser aceptados. Al final de cuentas, recordemos, el ser humano es un ser social y necesitamos ser aceptados, ¿no? bueno, eso es lo que nos dijeron también. Y eso es lo que nos dice, por ejemplo, un científico, un antropólogo, un sociólogo, psicólogo, pero es un constructo de esa realidad. Es decir, y no es lo mismo la realidad de aquí de México, que estamos en México, si te vas a Japón. En Japón es totalmente distinto la forma de comunicarse, cómo transmitimos emociones, etcétera, ¿no? Incluso cómo percibimos las cosas. Hay alguien, en ciertos países, por ejemplo, eruptar es como algo muy genial, ¿no? Y el que cocinó es así como de huevo, sí, le gustó. Y aquí, nosotros eruptamos y es como de pinche puerco, ¿no? A ver. A ver qué dice. En la abecedario. Sí, entonces es un constructo como tal, ¿no? La realidad. Y justo estaban hablando ahorita de un concepto muy, muy importante. Eh, Hablando de realidades, pues también hablamos de dimensiones, ya poniéndonos en un plano más físico, ¿va? Entonces, hablando de las dimensiones, ¿qué se les viene a la mente? Ustedes. La primera, segunda, tercera, cuarta dimensión. Ajá. Así como, pues el tema o el hecho de por qué nos podemos ver como un objeto o vemos todo como objetos completos, ¿no? Porque lo vemos en diferentes dimensiones. Vemos, ¿cómo se supone? Se supone que son las tres. No sé, no me acuerdo. La verdad, hace mucho. Ok, normalmente estamos acostumbrados a decir que nos manejamos en 3 dimensiones, ¿verdad? Exacto. Pero si yo les dijera que en todo momento estamos viajando en la 4 dimensión. Pues probablemente te llamaríamos loco hasta que nos expliques tu punto. Ok, ok. Lo vamos a saber, pero después del corte. Y estamos de vuelta. Entonces, la 4 dimensión. Bueno, primero hay que explicar cuáles son las otras 3 dimensiones, ¿no? Que Sí. comúnmente conocemos. Entonces, podemos hablar de longitud. ¿Qué? Es decir, los movimientos adelante, atrás, digamos. La anchura, que es hacia los costados, podríamos decirlo. Y la dimensión de profundidad, que comúnmente lo vemos más, ¿cómo les digo? Cuando ven la puerta de su casa, hagan ese ejercicio, entonces van llegando a su casa, antes de abrir la puerta, si se alcanza a ver por una ventanita o entre la reja o algo, lo que hay hacia adentro, es decir, que no les impida la puerta o el cristal ver lo demás, eso es la profundidad. O también cuando percibimos un artículo y ustedes están aquí viendo el termo, de puro coraje, disponible en la tienda virtual de agua. Y pueden ver la profundidad, es decir, ustedes pueden ver que está redondeado. De esta manera, entonces eso es la profundidad. Aunque estén viendo una imagen en 2 dimensiones. Y la tercera dimensión es el tiempo. Entonces, nosotros estamos en una realidad de espacio-tiempo continuo. O sea, entonces, en todo momento nos estamos moviendo en la 4 dimensión. Y lo sabemos porque las cosas se desgastan, porque nosotros envejecemos y morimos, porque... ¿ah? Bueno, Chabelo, ¿no? Entonces él vive en las otras dimensiones. Tal vez él escapó a la 4 dimensión, no sé cómo.
No sé cómo, pero sí. Por algo no se muere. Error en la Matrix. Error en la Matrix. Entonces, y todos estamos viviendo esta dimensión también temporal. En teoría no podemos, bueno, nosotros de manera sencilla no podemos movernos en esa dimensión. Es decir, no podemos retroceder en esa dimensión. Y en todo momento, de acuerdo a la realidad física, no existe el pasado. Tampoco existe el futuro. Y ustedes preocupándose por qué van a hacer mañana. Sí, el mañana ni existe. Pues De el hecho. ayer técnicamente. Bueno, en fin, Ajá, ni el ayer. ya se nos fue. Está Porque profundizando. la realidad es ahora. Es el presente. Entonces la gestal tiene razón. Aquí ya. En el aquí y ahora. Sí. Pues, sí, solo existe el aquí y ahora en realidad. Entonces, ajá, el ustedes o el nosotros que existe en este momento es el único que existe. Es decir, el que acaba de decir lo que acabo de decir, ya no existe. El Jim del pasado que se estaba durmiendo ya no existe. Exactamente. Entonces, también eso de la realidad con las dimensiones. Entonces lo que vemos en los videos no existe. Lo que vemos en los videos. De hecho, quien nos está viendo en este momento está viendo seres, cáscaras temporales de nosotros que ya no existen. Exactamente. Entonces, en cuestión de realidad, ¿qué tan reales somos nosotros también? Nosotros somos reales por microsegundos nada Vamos más. a explotar todo. Ah, pero ya. A ver, y si ustedes pudieran modificar esta dimensión, que es la del tiempo, ¿qué harían? ¿Hacia dónde viajarían? ¿A qué temporada? ¿Quién les gustaría conocer? Todo es real, ¿para qué? O sea, Si no se va a poder. oye, caemos en esa depresión existencial. No, no se crean, no, no. Ustedes felices. De repente, si te pones a pensar, Para que ¿sabes qué? ¿Para qué hago lo que hago? ¿Para qué soy esclavo del sistema? Pero bueno, si pudiera viajar, ay, van a decir que yo diario con el mismo tema, pero tal vez me iría No me digas. Freddie Mercury. y tal vez me iría a algún concierto de Queen. ¿Y ustedes, chicos? yo no sé. De viajar a cualquier, no sé, supongo que regresar a la infancia, volver a vivir. No, Ay, pues no. a cualquier momento. Y yo, ay, no. O sea, pero ahorita, o sea, como Otra vez ahorita, no. Si se pudiera, digamos que no te altere físicamente a ti o sea, ahorita como estamos, y vayas ir a a ver cualquier algo, año. conocer algo. Yo te diría que Sí. quisiera volver para conocer a Albert Einstein, pero en primer lugar no entiendo mucho de física. En segundo lugar no hablo inglés. Y es probable que ni él te reciba, entonces. Ajá, ¿y tú quién eres? Sí. No sé. Entonces, sí, yo me iría a un concierto de Queen. Así. Yo sé que esperaban que dijera algo mucho más profundo, de que era la infancia, que me iba a ir a cuando estaba con mi padre Nel, a ver a Queen. No, y la realidad es que somos egoístas en todo momento. ¿No? Sí, ¿por qué? ¿Cómo que por qué? Porque buscamos nuestro propio placer, satisfacernos. Sí, pues simplemente si tuviéramos esa opción, buscaríamos acudir a algún momento que nos traiga algún beneficio, ya sea emocional o ya sea material. O sea, también buscaríamos eso, pero pensando en ti, en tu propio beneficio. Vaya suspiro. Guau. Chale. Wow. ¿A dónde te irías tú ya, dinos? A ningún lado. Se me hace que ella ya se fue, ¿verdad? Sí, no necesita moverse en la cuarta dimensión para Sí, irse. Yo me voy a quedar rato. Luego, en teoría, porque hay muchísimas teorías acerca de esto del movimiento en las dimensiones. Por ejemplo, si nos moviéramos en el tiempo, si fuéramos a otro lado, se supone que se desdoblaría el espacio y se crearían dos dimensiones distintas o dos líneas del tiempo distintas. El bueno y el malo. puede ser. El bueno y el malo.
no es como esa onda de que hay un nosotros bueno y un nosotros malo. Esa es una teoría Es por distinta. decisiones, digamos. Por ejemplo, estamos en este momento y yo tiro tu bebida, digamos, Sí, al sí, baño. bueno, Este, Yo voy y tiro tu monster. ajá, yo voy y tiro tu monster al baño. Entonces, Esa fue tu realidad, para mí pasó otra cosa. bueno, Yo digo café. bueno. Ellos no saben qué fue lo que pasó, pero entonces, siguiendo el Síganos en ejercicio, Instagram, ahí tendrán la historia. para que sepan. Entonces, siguiendo este ejemplo, si estamos haciendo todo esto, se acaba el podcast y yo jamás tiré tu bebida, es una línea del tiempo. Pero digamos que volví en el tiempo y lo tiré, se va a alterar todo. Puede ser que eso altere incluso, no sé, las elecciones de Estados Unidos y digan, ¿saben qué? Siempre sí ganó Trump. Ay, no, por favor. O que se Sí. explote una planta nuclear en algún país Pero o cosas es así. un poco como la teoría del efecto mariposa, ¿no? Del efecto mariposa, exactamente. De que una cosa puede cambiar todo. Hasta A el ver, aleteo ¿qué de nos una explica? mariposa puede tener efectos increíblemente, pues como esto que comentaba Jim, que pueda tener efectos hasta en una guerra nuclear, qué sé yo, por el aleteo de una mariposa, porque decidió aletear en ese momento. O sea, son como, pues son teorías, pero esa es como de la más conocida, ¿no? Ajá, sí, es un concepto de que impacta directamente. El señor riéndose. Pues además de estas 4 dimensiones básicas que podríamos conocer en el populacho, en teoría, en teoría, para que varios modelos matemáticos se puedan aplicar, se necesitan 11 dimensiones. Imagínense teorizar con 11 dimensiones Qué flojera. y con otras que ni siquiera nos imaginamos o ni siquiera podemos percibir. Entonces ahí pues está el tema de lo que comentábamos en un principio, que la realidad es algo que podemos sentir o percibir de alguna manera o podemos ser conscientes de ello. Y aquí nos damos cuenta que no, que la mayoría de la realidad ni siquiera la percibimos. Pues sí, por ejemplo, en una de las, ahorita que yo que comentaba el ejemplo de que hay otra teoría, de que en otra realidad somos nuestro ser completamente opuesto, que el bueno y el malo. El mío es muy sonriente. Él no tiene sentimientos. Bueno, El mío tiene buena suerte. ¿y el tuyo? Es súper chacharacha, güey. Habla un montón. Pero sí, o sea, como en este caso, creo que esa teoría va como un poquito más por lo mágico. Como este tema de que si hay bien, hay mal, entonces... Pero en tu realidad. Bueno, en mi realidad yo lo conozco desde como un sentido En mi más realidad mágico. sí existe. Sí, pero por ejemplo esta teoría que comentaba Jim, que estamos creando completamente diferentes realidades a través de nuestras decisiones, esa ya la había escuchado, la verdad es que la conozco súper por encimita, no he profundizado en ella, porque siento que con estos temas, si profundizas, quedas loco. Sí, la verdad que sí como decíamos hace un momento, te explota la cabeza. O sea que, pues esto lo hicimos de puro. Mejor le paramos. No, digo, y nosotros no creo que vayamos a poder profundizar tanto en temas Me de ando estos. yendo acá bien raro, güey. Que es lo que pasaba también con los científicos antes, ¿no? Que se metían tanto en algo y la gente dice, no, ya se volvió loco. Cuando él ya sabe algo más que los demás todavía no entienden, y él sí ya lo está captando y está entendiendo la onda de puede ser de las dimensiones. No, es que ya se quedó loco, está en su onda. Pero es por lo mismo, porque la realidad que ellos perciben es distinta, porque tienen un conocimiento diferente al que tienes acceso tú, al que tienen acceso las personas que en ese momento convivieron con esta persona, y que por eso lo primero que piensan es, está loco. Pero realmente, si nos ponemos a pensar, por ejemplo, en la esquizofrenia, ¿estamos seguros de que tienen este trastorno? ¿O estamos seguros de que ellos están viendo una realidad distinta, una dimensión distinta? ¿Sí? No estamos seguros. ¿Qué tal Lo si dice ellos- mi tatuaje, que es ese mundo que no es posible mirar. ¿No que no estabas tatuado? Se les cayó sola. Perdón, mamá. En realidad no tengo tatuajes.
con lo que se ayuda, como los loquitos que ves en la calle, nosotros decimos, está loquito, porque está peleándose con la nada, hablando con alguien. ¿Qué tal si él está ya en otra dimensión y ve más gente? En otra dimensión, O pero ese tiene es un acceso planteamiento a bien otra extraño ya, dimensión. ¿no? Pero ¿cómo le das explicación alguna sin Digo, que te vayas a lo científico? Sí, Ajá. y yo recuerdo una vez un profesor que nos estaba hablando justamente acerca de la realidad y decía, ¿cómo una persona eh, puede crear una, ¿cómo se dice? Una alucinación? Decía, es físicamente imposible. Es decir, para que puedas ver algo, tiene que tener como cierta forma, debe de rebotar la luz de alguna manera, y por eso vemos ciertos colores y todo esto. ¿Cómo lo vemos entonces? De hecho, hay una anécdota de un maestro, no mi maestro, un maestro en algún lugar del mundo, en alguna dimensión, que llegó un alumno con una barra de aluminio y dijo, aquí está mi barco. Y el maestro y todos como de, ¿what? Esto simplemente es un cuadro. Y que a la siguiente semana llegó con su proyecto, con la misma figura, bueno, con el mismo material, y era su barco. Ya después descubrieron que era esquizofrénico, pues, pero pues nadie se explicaba cómo en ese momento podía ver parte de su futuro y realmente sí percibir lo que estaba ahí. Estaba proyectando, ¿no? Estaba Lo que iba a ser a visualizando. futuro, una Ajá. visualización, Lo estaba exactamente. visualizando a futuro. Exactamente, una visualización. Entonces, en todo momento nosotros podríamos estar viendo también hacia el futuro, ¿no? Que en realidad no existe, pero podríamos estar viendo hacia el futuro. Prácticamente sí, porque si tú ves una materia prima, como en este caso, este ejemplo que comenta Yuki, lo puedes proyectar o lo puedes visualizar de en qué va a terminar esta materia prima. Entonces, a lo mejor si te adelantas y tú viste ya cómo quedó terminado, finalizado, tal vez no fue precisamente que viste el futuro, sino que lo proyectaste. Si yo quiero que termine de esa manera y posteriormente trabajas para que termine de la manera que lo visualizaste en tu cabeza, ¿no? Sí, es como, no sé si se acuerdan, para mí fue el terror en la primaria y en la secundaria, cuando te decían, cuidado, cuidado, altera la realidad del podcast. Este, Minuto tal en el que Blue Rain está borracha, ¿no? de estos ejercicios que te decían, un tren viaja a tal velocidad, y va a impactar en no sé qué cosa o va a llegar a tal estación. ¿En cuánto tiempo va a llegar? Y tenías que resolverlo, ¿no? Yo nunca pude. Entonces, Por dos. digo, sí era difícil, pero sí se podía. Yo Entonces, no pude. digo, Es de realidad, Sí tenía solución, pero no sabemos cómo. y bueno, esa es una forma de predecir a través de las matemáticas, a través de algo que no es tangible y que en teoría no existe. Y se supone que es un lenguaje universal, ¿no? Que varios seres, incluso si hablamos de que haya vida en otros planetas, podrían interpretar, ¿no? Se supone que a través de las matemáticas es como la manera más común que se puedan comunicar, ¿no? Sí, se supone que es muy, ¿cómo decirlo? Es que pone una plataforma para poder entenderse. Entonces, de esa misma manera operan muchísimas máquinas. Cuando vemos un código binario, para nosotros es como de, no entiendo eso, ¿no? Y una máquina ya después lo interpreta y, no sé, en la máquina tal vez ves un montonal de 1 0 1 0 1 0 0 0 1 y te está diciendo la máquina, hola, que por eso no fui ni ingeniera ni de sistemas. ni de sistema. Hubiera sido, no sé. ¿Qué es esto? No, está bien difícil. Hijos, no se va a ¿cómo voy a poder. ver el futuro? No. No, y además del futuro, las demás cosas que podemos ver. Podemos percibir incluso, bueno, se supone que el ojo tiene cierto rango, ¿no? Para poder percibir cosas. Por ejemplo, la radiación de las cosas, incluso de las personas. Todos expedimos cierta radiación o rebotamos también la luz en cierta intensidad y nosotros a simple vista no podemos captarlo. Entonces, la tecnología pues nos ha llevado a poder captar ese tipo de cosas. ¿Las auras? Eso es esa es algo más otra. místico. Ajá. Sí, Digamos, como las cámaras de calor, por ejemplo.
las cámaras de calor y ven donde hay una persona, por ejemplo, está como más rojito, más naranja, y un lugar más frío se ve azul. Es una forma de interpretar para nosotros, ¿no? Pero es decir, es algo que no podemos captar a simple vista. Las cámaras, no sé si se trata. Ajá, también. Las que tienen como luz, bueno, que pueden captar cosas en la oscuridad. Ujú. Es infrarrojo, ¿no, verdad? Sí. De todos modos, el infrarrojo nosotros no lo podemos captar. No podemos tampoco. captar ese tipo de emisiones. Y por aquí mismo pueden estar pasando un montonal de cosas que nosotros no percibimos. Aunque también, yo me refería más a la función óptica, vaya, que tienen las cámaras para ver en la oscuridad, que nuestro ojo no tiene. O sea, nosotros, el ojo humano no tiene como esa capacidad, a menos que tengas esta cámara, ¿no? O sea, tú ves todo completamente negro, completamente oscuro, pero si pasas la cámara, ves que se está moviendo. Se ve ahí. como azulito. Sí, como en esas tonos cosas. verdes por ahí. Entonces sí, es como cosas, o como dices, la tecnología nos ayuda a percibir otras cosas que no vemos a simple vista, como los rayos X también. Un telescopio incluso. Ujú. Nosotros volteamos al cielo y vemos azul Nada, o porque hay negro, sol. sí. Y yo, nada, porque hay sol. Sí, se encandila. Entonces, nosotros a simple vista es como de, no hay nada más allá, ¿no? Hasta cierto punto alcanza. Exacto, y usas un telescopio y puedes ver que existen más cosas, existen más planetas, existen otros sistemas solares, estrellas, infinidad de cosas, y antes eso no estaba en nuestra realidad, no cuadraba con nuestra realidad, ¿no? Y hoy en día se altera la realidad porque ya sabemos eso. Y obviamente en algún momento alguien dijo, no inventes, así de estoy viendo unos círculos ahí gaseosos o haciendo explosión o que avientan luz más allá del cielo. Es decir, si tú fueras una persona del año, no sé, del año 800 y te dicen eso, sí te quedarás así de, güey, eso sí era trigo, ¿verdad? Así de, o era otra cosa, ¿no? Entonces altera nuestra realidad y en algún momento tuvimos que haber hecho un consenso. De, ¿sí es cierto que se ve algo ahí? No, sí es cierto. ¿Qué es lo que escuchamos? Digo, ¿qué es lo que hacemos cuando escuchamos que las puertas y los movimientos de la parte de abajo se empiezan a presentar, ¿no? Sí, digo, Escuchas esto, ¿verdad? Para estar consciente que todos escuchamos y Y así que no pasó. estás loco. Sí, pero es cierto, primero es el consenso de todos escucharon. Ok, entonces sí ya pasó. tratamos de hallarle como Sí. una explicación más lógica. Fue el aire. Exacto, de fue el viento, o fue esto, o lo que sea. Pero si te dicen no, ¿de qué hablas? Nada más tú lo escuchaste. Te quedas como con una idea de, bueno, ¿qué está pasando? y ahí tú ya estarías fuera de la realidad, porque ya no encajas. Y no tienes forma de comprobarlo, una tecnología o algo. Entonces, y es como en el caso de las enfermedades ya a un nivel psiquiátrico, pues donde sí te sales de la realidad. De la esquizofrenia, todo eso. Y que muchas veces, bueno, creo que es más común en películas que cuando sale alguien que está enfermo mentalmente, se empeña en tratar de demostrar que es real. Sí, que no está, Que no está loco. ajá, que lo que él está viendo es real. Es real. ¿No? Pero aún así, con este tipo de enfermedades le tenemos que atribuir algo conocido o construido socialmente para entenderlo, porque por ejemplo, la gente que es como más por el pensamiento científico es de no, pues está enfermo, tiene un trastorno. Y la gente que se va por el lado más místico, más religioso, es de no, está poseído, tal vez, ¿no? Está poseído y no sé qué, y el demonio. Pero al final de cuentas no deja de ser un constructo de algo conocido, entre comillas, porque tampoco sabemos a ciencia cierta, pero es conocido. Y si no lo tratas de explicar de una manera, es de la otra. Entonces, a fuerzas necesitas que encaje en uno o en otro, ¿no? Y la ciencia, ¿cómo ha roto nuestra realidad muchas veces? Es decir, si tú creías en algo místico, por ejemplo, que creías en los ángeles y te dicen la comprobación de por qué no existen los ángeles. Digo que para empezar nunca hemos visto uno, ¿no? Nunca hemos visto uno volando y bajando. Es un ejemplo. La ciencia, es decir, el congregado de la ciencia dice que no. Y todos le creemos a ellos porque ellos son los chidos. Pero también si te vas a las autoridades, ¿Alguien escucha también eso? sí, estamos todos de acuerdo que sí, ¿no? ¿verdad? ¿Ustedes también lo escuchan?
Como si hablamos con los líderes religiosos, ellos están convencidos de que también existe la posesión demoníaca y por otros seres. Entonces, pues según ellos también tienen una explicación. Aunque no la tengan. Aunque no la tengan porque no tienen Es ninguna decir, es un base. consenso. Exacto. Un grupo de personas dijeron, no, no inventes si es cierto, ¿no? Esto es verdad, los demonios existen, una persona caminó por el agua, como Jesus, como Chris Angel también. Ay, dale. Entonces, pues sí, la realidad se construye a través de un consenso. Y, bueno, fusionando todo esto, creo que hemos visto bastantes ejemplos de tanto cuestiones físicas o realidad psicológica o mental e incluso de tecnologías, pues en películas, en series, en algunos libros. Yo creo que a un parteaguas de este tipo de temas fue la película de Matrix. Las películas, pero la primera fue como, wow. La primera porque te explica como toda la funcionalidad. ¿Ustedes vieron Matrix? ¿No vieron Matrix? Yo no- Nunca. ¿Nunca la han visto? Ah, la- no, fíjate, Sí ubico, que es cuando la que esquiva las balas en Ajá. cámara lenta, pero es lo único que ubico de Matrix. No. sí, Ah, pero ok, realmente ok. si ubicas solamente esa escena, no comprendes como ¿De qué se trata la película? absolutamente Ajá, nada de la ajá. película. Es como Ajá. una escena muy icónica, sí, Ajá. pero hasta ahí, ¿no? Yo fíjate que tampoco las había visto, hasta pues, justo cuando comenzamos a investigar de este tema me puse a verlas y ya fue como de todo lo que te habías perdido durante todos estos años y pienso, es buena película para el año en el que salió y todo lo demás y que sobre todo con este tipo de películas o series te deja pensando qué tan alejado está de la realidad, o sea. Sí, digo, ahí se explica, eh, digo, fuera de que es una película de acción, Sí, que no más deja de ser bien, ficción hasta ajá, cierto y es punto. ficción, ellos reflejan un mundo post-apocalíptico donde las máquinas nos dominan y nos usan como baterías. Ujú. Estamos encapsulados y conectados a una especie de simulación, como a un sistema. Básicamente ya pasa. Es como lo que pasa en este Algo así. momento, ¿no? Las grandes corporaciones nos utilizan como energía para poder funcionar, ¿no? Por ejemplo. Nada más que ahí es como, bueno, para los que tampoco la han visto, de los que nos están escuchando, es como tal cual lo que nosotros hacemos con la naturaleza, de que creamos un campo para sembrar algún producto, algún bien que crezca y después podamos consumirlo. Las máquinas Ujú. hacen eso con los humanos. Se ponen a crear humanos, pues no sé, no me quedó claro si eran Es de artificiales. manera artificial. Ya hay muy Ajá. pocos humanos en ese entonces que nacen de manera natural o que son procreados de manera natural. Ajá. Y estás conectado y estás viviendo en una realidad, pero hecha de manera informática, pues, es decir, con un software. Entonces ellos están haciendo su vida normal y todo, y sería como que la realidad es una simulación. De hecho, en este momento nosotros no podríamos asegurar que esto no es una simulación, tal caso. Es decir, puedes sentir lo que decíamos hace un momento, ¿no? Puedes sentir. No, bueno, otras personas pueden sentir. No la maltrates Te tanto. recuerdo Lo siento, que lo ahora siento. Entonces, y muchos teóricos incluso lo postulan, de que podríamos estar dentro de una realidad hecha con cómputo y no podríamos darnos cuenta de ello. Entonces, y las personas que salen de esa realidad, como en esto que nos muestran en Matrix, que justamente esa realidad es la Matrix, lo que está programado, se vuelven seres iluminados o que supieron más allá de la realidad, ¿no? Como serían los Budas, como sería Jesús, como serían todos estos seres que se convierten en dioses, ¿no? Porque ya saben dominar todo y ya se conectaron con todo. pueden salir y entrar a la Matrix a conciencia, Uh-huh. o sea, porque ya saben que existe, ya saben cómo funciona, digamos, esta construcción tecnológica en este caso, pues en este caso de la película, pero por lo mismo pueden tener acceso a todos los conocimientos del universo, porque ya están todos como en pequeños programas, en software, y ya nada más es como lo cargo a ti. Entonces tú ya sabes todos los idiomas del mundo. Bueno, usted ya lo sabía, señor, pero hablemos de alguien más terrenal.
tú tienes acceso a todos los idiomas del mundo. Y luego te cargan el programa de, bueno, pues un ejemplo muy claro, lo de te cargan el programa de Kung Fu, que también es una escena súper icónica. Ah, sí, cuando está Ajá, practicando. exacto. Entonces, es como comentas tú precisamente, a través de ello ellos se vuelven como los seres iluminados, el Poderosos. elegido incluso, como menciona Ujú. Danilo en este caso de la película, y no es porque realmente tengan poderes o tengan algo sobrenatural, sino que lograron ver más allá. Vieron la realidad y la empiezan a modificar. Ujú, exacto. Entonces, sí, por ejemplo, estos teóricos comentan que esto es una realidad simulada porque en algún momento vamos a tener la capacidad de hacerlo. Es decir, en este Sí. momento ya existen programas para simular modelos matemáticos complejos o incluso para simular qué le pasaría a cierto producto o digamos a cierto edificio si lo mueves a tanto movimiento telúrico, por ejemplo. Y entonces se ve la simulación de cómo puede caer o cómo puede mantenerse o regresarse, etcétera. Entonces, y en este momento podemos hacer ese tipo de simulaciones. Más adelante, ellos mencionan que se puede simular incluso todo. Es decir, podríamos incluso simular un mundo. Y nada más tú le pones Sí. avanzar, avanzar, avanzar. Digamos, un mundo en el que la humanidad está ya casi destruyéndose y necesitan alguna solución para salvarse. Entonces programas simulaciones, las corres y ves posibles soluciones. Entonces, y en ese momento, dentro de esa simulación, pues se va a ir creando toda la civilización, todo así como tal, como nosotros. Y van a llegar a un punto en el que tal vez esas simulaciones, es decir, dentro de la simulación, ellos digan, no inventes, nuestro mundo se está acabando, necesitamos soluciones. Y crean una simulación. Y los de esa simulación también van a crear otra simulación para buscar soluciones. Y entonces sería una simulación dentro de una simulación dentro de una simulación donde nada es real. Y si en algún momento alguien se da cuenta que está en una simulación, tan fácil como de, esta no funcionó, ¿no? La número 518 no funcionó. Hay una película que se llama El lugar bueno, que trata de simulaciones que son errores, si algo sale mal, oprime un botón y se vuelve desde cero, desde Sí. que todos Reinicia. empiezan a Es llegar una serie, ¿no? The Good Place. de Netflix. Es donde se mueren, ¿no? O sea, a partir de que se muere la gente, llegan al lugar un bueno, lugar a The Good bueno. Place. Sí, Sí, Good Place, y es muy buena porque justamente como comenta Sí, Vicky, es justo. simulación. Entonces, bueno, ahí está como mucho más caricaturizada y todo, pero sí justo esa es la clave, que si la gente se da cuenta que no está en el Good Place, no la voy a spoilear, pero se dan cuenta que no están ahí en donde se supone que ellos llegaron, es como que, ok, reiniciamos y empieza otra vez desde No cero. salió de nuevo. Exacto. Y están así haciendo predicciones y están Ajá. haciendo planes para que actúe la gente de cierta manera. Sí. Y Y es todo es tal cual una simulación, todo lo que la gente percibe a través de, pues de su vida ahí es una simulación construida, porque incluso sucede dentro de la serie de manera explícita cuando de repente empiezan a quitar las simulaciones, queda todo en blanco, ¿no? Ajá. O sea, es como un nada, o sea, no se No ven hay nada. cuartos, todo en blanco, entonces sí es como, sí, es un muy buen ejemplo. Sí, justamente como en eso. Yo te la dibujo con marcador permanente. No, y lo que mencionabas, además, que ya sabían como los idiomas y todo eso con un chip. Ahorita se está manejando que Elon Musk quiere aplicar eso, de implantar chips a la gente, que tú le metes la información, se lo implantas y ya la persona, si tú le pusiste que ya sepa todos los idiomas, lo pones y ya sabe todos los idiomas. O todo el avance que tendría tanto en la educación, Estudiando italiano como de una que loca. le pones el chip y el niño ya sabe todos los idiomas, o sea, todo el avance que se va a poder tener y déjate nada más los idiomas, o sea, todas las ciencias, todo lo que se puede meter ahí en el chip. Pero estaba el riesgo ese de que pasa si alguien llega a tener acceso a manipular la información, o sea, hackear esos chips, o sea, vas a poder controlar a humanos, o sea, tú los programas de que hagan tales cosas, de que sepan que tienen que hacer esto y esto, no, entonces ya entra esa como Y ahora sí tal polémica. cual le vas a pertenecer a la corporación que te puso el chip. ¿Tú arriesgarías, o sea, si te dieran a ti a ponerle a tu hijo un chip, sí se lo pondrías de eso, de que le das el acceso? Yo ahorita en este momento no. Primero porque
porque no tengo hijos. No, o sea, si tuvieras. De hecho, solo es por eso. Sí, no, sí. De ahí en más, pues sí. Pero aquí te Pero aquí lo tengo preparado. Ya sé. No, esa es una micro SD. Esa no es. Ah, demonios, no me engañé. Yo sí me esperaría que lo prueben en varias personas, en animales, antes de entrarle. Sí. Se escucha medio macabro, no ¿no? pasa nada, ¿Tú te arriesgarías oiga. a ser parte? Digo, si la realidad en este momento se escucha así, es decir, si, ¿qué tanto nos manipulan en este momento Un buen. varias personas? Pensar en ese como futuro caótico, por decirlo así, y dices, no, pues para allá vamos. Literal, para allá O vamos. ya estamos. O ya estamos yendo a, ya no falta mucho. Uy. Bien, y pues para cerrar este tema, después de todas estas explosiones que tuvimos en nuestra cabeza, pues cada quien sus comentarios y también si pudieran dar una recomendación acerca de algo para algún contenido, película, serie, libro, que refleje pues esta cuestión de las dimensiones o de las realidades alteradas, etc. A ver, ¿quién quiere comenzar? Pues para mí, como mencionabas, sí es lo de estar consciente tú mismo de que está sucediendo. Por ejemplo, el ejemplo que yo mencionaba de los loquitos, de que tú los ves y en temperaturas del verano, el calor, y ellos con su cobija y tú muriéndote de calor y ellos como si ni siquiera sudando. Sí, todo es mental. Entonces dices, Sí. bueno, a lo mejor ellos ya están desconectados de nuestra realidad y están en su propia realidad, ¿no? Son situaciones así. Y de recomendaciones, a mí se me hizo muy padre la del origen, la de Leonardo DiCaprio, que se meten a los sueños a modificar situaciones o trabajos, misiones que tienen que hacer. Y a veces llega a pasar en el sueño, del sueño, y se van desconectando poco a poco para dejar implantada esa idea en el subconsciente. Y cuando la gente ya despierte, haga eso o suceda lo que pasó en su sueño, Que lo que le ellos- simularon. Que de repente ni ellos pueden diferenciar. Ajá, que ellos ya no sabían si estaban en qué realidad estaban, si ya se habían salido del sueño y ya estaban en su realidad y usaban unos tótems que tenían que girar y si se quedaba girando es que estaban todavía en el sueño. Y si dejaba de girar es que ya ahora sí, pues Ya estaba está. en el real, por así decirlo. Para mí esa película, pues la... Y Muy no sé buena. si la de Avatar entrara en ese tema de que se meten, o sea, ya no es ficción, pero que se meten a la cápsula y de ahí viajan a un planeta donde están los azules. Sí, no, porque se supone que utilizan el avatar para entrar a un mundo que es real para ellos, que sí es algo que existe, no es una realidad simulada, Es más pero, ficticio. ajá, pero también es muy buen ejemplo, pues. Yuki, Yuki. Venga, Yuki. No, Despierta, todavía, despierta. no, todavía sigo traumada. Sigues en shock. Muchísima información. Está procesando, dale chance. Ya, yo me tardo más, compa. ¿Qué esperamos? Adelante, adelante. Y volvemos a la, Ay, vamos Vamos a la realidad. pues yo la que recomendaría, pues es la que mencioné hace rato. Ajá, de Good Place. Y pues sí, me quedo como con esa parte de que cada mundo. No, ¿qué? Esperen, ¿qué? Cada mundo, ¿cuántos mundos hay? Lo está ¿Cuántos? procesando, dale chance. A verme. Comerciales. Ahora sí que cada cabeza es un mundo y cada mundo tiene una realidad que sí puede llegar a ser colectiva, pero todavía no me convences. Esta discusión se prolongará, entonces no se preocupen, nosotros cerramos. No se apuren por nosotros. Y si es necesario, pues segunda parte. En la de tus redes. Y adelante. Pues bueno, en mi caso, creo que, bueno, me mantengo en lo que había mencionado, porque la manera en la que nosotros percibimos las cosas, los objetos, las personas con las que convivimos en nuestro día a día, son las que construyen nuestra realidad y pues definitivamente creo que tampoco podemos hablar de algo único o universal, de que la realidad es la misma para todos nosotros, pero como siempre lo he mencionado en diferentes capítulos y en diferentes temas, que hay que dejar espacio a la duda.
es bueno que cuestionemos, es bueno que preguntemos, pero no nos enganchemos de más. Ay, ya, ¿Todo bien? todo bien. Tampoco nos enganchemos de más con estos temas. Digo, esto fue sí para entretener un poco, para darles a conocer un poco también más, pero creo que si nos enganchamos de más, también nos podemos alienar demasiado de nuestra realidad y dejar de funcionar como lo hemos hecho hasta ahorita, ¿no? Ah, mira, tenemos una llamada de un seguidor. Vemos todo lo que dice. Escuchemos su opinión. Tiene que respetar. Sí. Y contesta ahí. Creo que es el banco cobrándole. Contesta ahí. No te quiero cambiar a molestar. Pero bueno, pues esa sería como mi conclusión. Está bien que cuestionemos, sí, pero no nos enganchemos de más. Y Sí. en cuanto a las recomendaciones, pues sí, si alguien no ha visto Matrix 1 y 2, pues véanla, no sé cuántas hay, yo solo he visto la 1 y la 2, pero véanlas, la verdad es que explican o ejemplifican mucho mejor parte de lo que hemos estado platicando. Bueno, no dejar de mencionar Black Mirror, ¿no? Ujú. Y pues justo lo que dices, si nos metemos a profundidad al tema, creo que sí, nosotros nos saldríamos de la realidad. Ahora sí que terminaríamos como las personas que dice acá Las Ale. loquitas, ¿viste? Sí, terminaríamos bien Mal. loquillos, bien pirados. Y es necesario estar Ya quiero dar su un poco opinión. adaptado, es necesario estar un poco adaptado a la realidad para seguir siendo funcional, ¿no? Porque si nos desprendemos totalmente, así si la analizas y sobreanalizas, te pierdes, ¿no? Te pierdes. Entonces, déjenlo a la reflexión, pero no se vayan tan profundos si no se puede. Yo creo que ahí estaría la recomendación. Y justamente de este tipo de contenido, pues sí, yo también me iría por Black Mirror, que es una serie así de plano te refleja todo esto en cuestiones de realidades, en cuestión de tecnologías, dimensiones, etcétera. Y también pues cualquier película sobre el tiempo te habla muchísimo acerca de las alteraciones de diferentes dimensiones, como es un clasicazo y a algunas personas les gusta, a algunas no, pero yo sí recomendaría Volver al Futuro. Toda la saga de Volver al Futuro está muy divertida. Y ya. ¿Cómo? Ah, Sí, entonces, pues espero que les haya gustado este mensaje de nosotros en el pasado, de nuestros seres en el pasado, de lo que ya no existe. Para nosotros del futuro y ustedes del futuro. que lo puedan disfrutar. Exacto. Y creo que de lo que comentabas de Black Mirror, no está tan lejano de nuestra realidad. Eso ya es. Sí, eso ya está sucediendo. Chéquenlo y de verdad ya está sucediendo. Y pues no nos queda más que decir lo que ustedes ya saben. Si en algún momento algo de esto les molestó, no les cuadró, esto lo hicimos. De puro coraje. Hasta la próxima. Hasta luego. Adiós. Bye.